Y bueno, este live del día de hoy estoy muy contenta porque te voy a compartir algunos tips o recomendaciones para aprender español. No son las clásicas recomendaciones que dan, ¿verdad? Hay unas muy típicas que estudia 30 minutos al día, que 10 minutos, que 5 horas y que esta clase y ta, ta, ta. No, aunque es importante estudiar, es importante practicar, ¿verdad? Es importante también tener el asesoramiento o la tutoría de un maestro y si es nativo, mucho mejor. Pero si no es nativo, no hay problema. Tienes un maestro en tu ciudad, ahí donde vives, en tu país, perfecto, aprende español. Pero estos tips que te voy a dar son muy importantes porque durante este tiempo que estuve de vacaciones recibí muchos mensajes, algunos comentarios que no podía responderlos a su tiempo y decidí juntar todo este contenido en este live, ¿de acuerdo? Antes de comenzar este contenido para ti con 5 recomendaciones al momento de estar aprendiendo español, yo quiero mandar un saludo muy especial a mis patrons que me ayudan a hacer este contenido pues posible para ayudar a muchos otros a aprender más español y acercarse un poco más a la cultura mexicana también, ¿verdad? Entonces un saludo a Jay, Jim, Bradley, Silas, Yalesa, John Pay, Via, Mark, Jim Maya y también a Yvonne. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Te dije que te voy a dar 5 recomendaciones o 5 tips para mejorar tu aprendizaje o también ayudarte a facilitar esa experiencia al aprender el español. La primera recomendación tiene que ver, bueno, más bien todas estas recomendaciones tienen que ver con puntos que tienes que considerar cuando estás estudiando. No importa si tú vas a una escuela de idiomas, si tienes al mejor maestro de español o maestra del mundo, ¿verdad? O si eres mi alumno también, es importantísima que las escuches. ¿Cuál es la primera recomendación? Bueno, primero que nada, ¿saben qué? Yo creo que son 6 recomendaciones. ¿Por qué? Porque voy a incluir esta primera. Tenemos que considerar que el español se habla en más de 20 países. Más de 20 países como lengua oficial, ¿verdad? Y hay países donde no es lengua oficial, pero se habla demasiado. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un idioma importantísimo el español. Yo tengo alumnos, inclusive brasileños, o asiáticos también, o europeos que están en Estados Unidos y aprenden español para comunicarse con amigos, con la familia del cónyuge, de la pareja. Entonces, el español es importante no solamente en esos países donde es un idioma oficial, sino en países donde se usa muchísimo, como para el turismo, para el comercio, para vivir. Y un ejemplo es Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, considera esto, el español es hablado en más de 20 países. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace poquito me estaban escribiendo en unos comentarios, ¿podrías compartir este vocabulario en los otros países donde se habla español? Por ejemplo, un vocabulario creo de útiles escolares, ¿no? De lápiz, pluma, mochila. Me dijeron, es que en el país que yo fui no se dice así. Y dije, ok, solamente que ahí si te comparto de eso, tengo que compartirte de los otros países, ¿verdad? Para no decir, porque Ana se inclina por México y Argentina, México o Colombia, ¿verdad? Que por supuesto, si a ti te gustaría saber algunas diferencias de vocabulario entre países, déjame en los comentarios de este live que se va a quedar guardado. Ahora no, ¿verdad? ¿Qué país te gustaría ver? México y qué otro país donde se habla español. Porque son peculiaridades muy interesantes, de verdad. Es interesante esas diferencias entre cada país. Yo no puedo decir México y el resto de los países donde se habla español, porque hay muchísimos. Imagínense, tendrían que hacer un video con cómo se dice en México y en 20 países más la misma palabra. Ahora dices, Ana, es que si yo viajo después a República Dominicana hablando español de México, pues no me van a entender. Sí les entienden. Es como decir que yo, por ser mexicana, no puedo viajar a Argentina o a Chile porque hablo español mexicano. Sí nos vamos a entender. Van a haber diferencias, sí los van a ver, pero es parte del contraste y de la experiencia multicultural en otro lugar, ¿sí? No porque soy mexicana me voy a limitar a solo viajar en México porque hablo mi español mexicano, ¿verdad? Entonces, recordemos, el español se habla en más de 20 países y siempre van a haber contrastes o diferencias en vocabulario. Ahora, va la siguiente recomendación, es la pronunciación. Tú puedes aprender a pronunciar con un video de YouTube, pero siempre yo le digo a alumnos,
vean quién es el profesor, quién es el que está pronunciando. Inclusive, a veces si es un robot, ellos pronuncian diferente a un nativo. ¿Y por qué digo la pronunciación? Porque la pronunciación de todo nuestro alfabeto en español puede ser diferente en algunas letras o consonantes, dependiendo del país, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas regiones de tal país se pronuncia shu. Un ejemplo voy a poner aquí abajo, la doble L o la Y. En México las pronunciamos casi igual. Por ejemplo, la palabra, voy a poner lluvia, así, o también yate. Déjenme poner la palabra yate. Se puede pronunciar igual en México y no percibimos mucho la diferencia, pero en algunos otros países se pronuncia como un shu, shate, lluvia, sho, y en México yo, ¿verdad? Es un ejemplo. También la letra Z o la S o la C, mexicano pronuncia muy parecido. Por ejemplo, zapato, por ejemplo, sapo, o también la palabra cerveza. Tiene el mismo sonido, pero en algunos otros países se pronuncia diferente con la punta de la lengua. Entonces, esa variación de la pronunciación, tienes que considerarla. La pronunciación, toma nota. Primero, el español se habla en más de 20 países y siempre habrá diferencias culturales o diferencias en la pronunciación, por ejemplo. Y el segundo punto es que la pronunciación puede variar dependiendo del país. Y dices, bueno, Ana, entonces puedo mezclar sin problema la pronunciación. Podrías, pero yo no te recomiendo. Yo te recomiendo que te abraces, que te aprendas bien la pronunciación de un español y convivas con ella, y puedes viajar a muchos otros países con tu pronunciación. Por ejemplo, yo hablo español mexicano, te decía, tengo una prima mexicana que ella ya tiene años viviendo en España y ella habla como mexicana, ¿verdad? Pero ya tiene años, su familia, todo, echó raíces, decimos. Y ahora cuando hablo por teléfono con ella, ella pronuncia mucho como española. ¿Por qué? Porque ya vive en España hace mucho tiempo. Se fue adaptando su pronunciación a la pronunciación del español de allá en España, ¿verdad? Pero si yo voy como turista a España, si yo voy a estudiar 6 meses, 10 meses, un año, no necesariamente necesitas cambiar tu pronunciación porque voy a estar en España un mes, 6 meses, ¿verdad? O de turista una semana. No, mantén tu pronunciación, mantén tu español como si fueras un nativo, ¿verdad? Manténlo y haz algo natural. Vas a cambiar tu pronunciación naturalmente si tú permaneces ahí años viviendo, ¿verdad? Años. Entonces considera eso. Pronunciación, apréndela y abrázala, pero no pienses que se va a pronunciar en todos los países de la misma manera. Y también no digas, ay, Ana, tú pronuncias muy diferente, un ejemplo, ¿verdad? O fulanos pronuncian bien diferente a ustedes. Simplemente consideren eso, es muy normal la pronunciación de diferentes consonantes en cada país donde se habla español, ¿sí? Yo te comparto en español de México, por ejemplo, cerveza. Y si no me equivoco, creo que España diría algo así, si no me equivoco. Pero bueno, chicos, yo te compartí ya la primera recomendación de 6. Yo dije que te iba a dar 5, pero te estoy dando 6. Que el español se habla en más de 20 países, siempre habrá diferencias. La segunda es que la pronunciación es diferente, puede ser diferente de algunas consonantes. Mismo alfabeto, puedes pronunciar como pronunciamos, un ejemplo, en México, ¿verdad? Pero vas a ser entendido. Pero yo te recomiendo no mezclar, al menos que sea un proceso natural, ¿verdad? Que ya tienes 20 años viviendo ahora en España y cambies tu pronunciación. Ok, es normal, ¿verdad? Entonces, vamos, la tercera recomendación, sugerencia o consejo que te doy. Y es que también esto viene como encadenado con la pronunciación. Y es el acento. El acento, muchas personas dicen que el acento es lo mismo que la pronunciación. No, la pronunciación es como pronunciamos o emitimos el sonido. El acento es esa musicalidad que ya surge o que ya viene con toda la pronunciación en conjunto. Por ejemplo, yo puedo tener un acento del norte de México, pero no significa que pronuncio diferente al centro de México. Mi acento, dice, cuando yo viajo a Ciudad de México, que es el centro de México, me dicen, ay, es que tu acento es muy cantadito, ¿verdad? Entonces, esa es una característica muy interesante del español, del español en general. Tenemos diferentes acentos. En el norte de México tenemos un acento tal, en el centro otro acento, en el sur otro acento. Ahora imagínate
México tenemos diferentes acentos. Por supuesto, si comparamos un acento de México con alguien de Colombia, otro acento muy bonito, que el acento de Colombia me fascina, me fascina. El acento de México con alguien de República Dominicana, de Puerto Rico, de España, ¿verdad? Entre cada país, yo te hablo de México, hay diferentes acentos. Ahora imagínate con todos los otros países, ¿verdad? Muchos más acentos. Entonces, es normal que tengamos un acento. Y este acento, que es la musicalidad que surge de la lengua, puede ser muy variable de acuerdo a tus influencias. Por ejemplo, imaginemos que yo ahora, me ha pasado esto. Cuando hablo con amigos colombianos, yo viví un tiempo en otro país donde había muchas nacionalidades y conocí mucho colombiano. Y es algo natural, decimos un efecto espejo cuando escuchas a otra persona que habla español y quieres como que imitar el sonido naturalmente. Yo creo que el ser humano tiene musicalidad natural. Otra cosa es que a veces no cantamos bien, que no puedes tocar un instrumento, ok, pero tenemos ese sentido, esa como naturalidad de querer repetir el sonido o querer como entonar de la misma manera. Entonces cuando yo estaba con colombianos, como que sin querer mi acento cambiaba un poquito, ¿verdad? Pero no era mío, simplemente lo repetías. Entonces cuando hablas conmigo, un ejemplo que soy mexicana, puede ser que quieras imitar mi acento naturalmente. No es algo forzoso, no es algo que, quiero forzarlo, no, es algo natural. Por eso cuando alumnos me dicen, profe, es que yo quiero el acento mexicano, primero les digo, el acento mexicano, hay muchos en el país, ¿verdad? Pero no es algo que tienes que forzar, es algo muy natural. Y esto surge con la exposición en el idioma. La exposición es escuchar mucho, atentamente, pero no solo eso, sentirte como una pequeña presión de que quieres responder, y cuando tú respondes quieres naturalmente imitar ese acento, esa musicalidad que está teniendo la otra persona nativa, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita te dije, el español se habla en más de 20 países, entonces muchas diferencias. Después considera la pronunciación diferente, y después de la pronunciación el acento, que es esa musicalidad, ¿sí? Otra recomendación, aquí va la cuarta recomendación, son las diferencias de vocabulario, ¿sí? Como te dije al principio, hay personas que me dicen, Ana, ese vocabulario me gustó, pero ¿cómo se diría en todos los otros países donde se habla español? O sea, es mucho saber, de verdad. Tendría que hacerme un Wikipedia, una enciclopedia, tendría que ser aquí un Jimmy Neutron para saber todo cómo se habla en otros países, ¿verdad? Entonces yo comparto mi vocabulario de México, de algunas cosas. No creas que todo se dice diferente, no, por eso hablamos español. La gran parte de las cosas se dicen iguales, pero hay vocabularios muy particulares que cambian. Y yo compartí, por ejemplo, los útiles escolares hace poquito, pero algunas frutas cambian de vocabulario de acuerdo al país. Algunas frutas, no todas. Por ejemplo, yo he sabido frutilla, se dice en Colombia no, perdónenme, en Argentina frutilla, a lo que yo digo fresa, una fresa, ellos frutilla. Y para mí tiene un concepto totalmente diferente. Si alguien me dice frutilla, yo pienso en una fruta pequeña, una frutilla, así, una frutilla insignificante, ¿verdad? Pero ellos dirán frutilla y yo digo fresa, ¿verdad? Piña, y en otro lugar, no me acuerdo cómo dicen a la piña. Otros objetos que cambian mucho de nombre puede ser, por ejemplo, las prendas de ropa. Yo puedo decir playera, camiseta, y en otros lugares no me acuerdo cómo dicen. Entonces, tendríamos que hacernos unos genios. Por eso yo digo que no te preocupes mucho. El vocabulario va a ser diferente, puede ser diferente, sí. Pero la clave de todo esto es aceptar que somos más de 20 países y que va a haber diferencias, ¿verdad? Raramente alguien te va a decir, aquí en México no se dice así. Bueno, tal vez te dicen bromeando como amigos, ¿verdad? Pero alguien te va a decir, no hables de esa manera. Nadie te va a decir eso. No, porque van a aceptar que estás aprendiendo español, que eres de otro país, que tal vez aprendiste a decir ¿qué te voy a decir? Ahora no recuerdo una palabra. Tal vez tú aprendiste a decir qué guay, Ana, y en México no decimos qué guay, decimos qué chido, qué padre, fregón, tal vez, ¿verdad? Pero nadie te va a corregir, al menos que tú quieras aprender. Tu oído, naturalmente, tu oído que es tan inteligente, que es tan experto, va a querer aprender naturalmente y va a decir, aquí en México Ana no dice qué guay. Ya escuché y Ana no dice qué guay, dice qué chido o qué padre. Entonces yo voy a aprender a decir eso, ¿sí? O también puedes preguntar, nada pierdes con preguntar, ¿sí?
Entonces, la siguiente recomendación o tip tiene que ver con las diferencias gramaticales. Gramatical, o sea, esas reglas que a casi nadie le gustan aprender. Dicen, yo detesto la gramática. Hay gente que le encanta la gramática. A mí, yo admito, me gusta, la verdad, me gusta explicarla, me gusta analizar gramaticalmente, pero yo sé por alumnos que la mayoría no le gusta la gramática, prefiere aprender español o un idioma naturalmente, a lo fácil, y para mí es la mejor manera también, naturalmente, porque yo he aprendido ya 3 idiomas de una manera natural, ¿verdad? Y es una experiencia muy padre que me permite compartirte esto como maestra, como profesora, que son más allá de lo que te pueden enseñar en una escuela, estas recomendaciones. Entonces, las diferencias gramaticales, ¿a qué te refieres, Ana? ¿Cómo entonces lo que aprendí en un examen no va a ser igual en México? Algunas veces no lo es, algunas veces. Y yo no quiero entrar en detalles aquí porque no quiero aburrirlos con aquí hablando gramaticalmente, pero si quieren más, pues entren en contacto conmigo para informes de clases y ahí puedo dedicarles una hora, ¿verdad? O en mis grupos de conversación también, que por cierto están por tiempo limitado. Van a tener 20 sesiones para grupos de conversación con mi curso, que el link está en mi descripción o en mi bio. Entonces, yo decía que la diferencia de la gramatical en ocasiones puede pasar. Por ejemplo, hay una forma verbal que se usa en ciertos momentos en España que yo he escuchado. Yo analizo mucho contenido o series de otros países donde se habla español, para no solamente explicar lo gramatical desde mi opinión como mexicana, ¿verdad? O lo que me enseñaron en la escuela en México. Entonces, yo digo, España utiliza muchísimo más esta forma del pasado compuesto. Ellos lo utilizan para explicar esto. Y en México solamente lo utilizamos para esto. Y yo, santo Dios, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela es cierto, pero solo aplica en mi cultura. Si yo voy a España, yo voy a aprender poco a poco a usar esa otra forma de pasado compuesto en otro contexto. Y yo tengo alumnos que aprenden español con los libros gramaticales de España y cuando yo los escucho, yo digo, Dios, usan el pasado demasiado como un ejemplo España. Estoy mencionando solo un país al azar, ¿ok? Que bueno, la verdad España tiene mucho contenido educativo, entonces no culpo, no digo por qué aprenden de esa manera. Entonces yo dije, está bien, yo no corrijo muchas veces a los alumnos en esa forma del pasado compuesto porque están aplicándolo bien como lo enseña la gramática en el material hecho por españoles, ¿verdad? En España. Al menos que un alumno me diga, yo quiero hablar como mexicano, y digo, bueno, ahí sí comienzo a corregir, y digo, ¿tú sabías que en México esta forma del pasado compuesto tiene otro sentido, otro concepto, otra aplicación? Y empiezo a explicar, ¿verdad? Y solamente te hablo de una forma gramatical, ¿sí? También puede acontecer con modos del verbo, del subjuntivo y otras cositas diferentes. Todo esto yo lo aprendí analizando, pero para esto yo tengo que tener una referencia y es mi referencia de mi idioma. Esta forma gramatical, yo diría que estas diferencias ya son más allá de un nivel avanzado, chicos. O sea, es que quiero hacerte ver que nunca dejamos de aprender. Inclusive los maestros o los nativos no dejamos de aprender. Más los maestros. Los profesores tenemos que seguir aprendiendo, no vamos a hablar el idioma 100%, ¿verdad? Porque vamos a aprender siempre. Y bueno, ya te compartí 5 diferencias o 5 recomendaciones al aprender español solito. Yo te voy a compartir la sexta, que es un pilón, decimos un pilón, un extra. Y son las diferencias culturales. Las diferencias culturales en cada país, inclusive en diferentes regiones de México me ha pasado. Hay mucha diferencia cultural que influye a lo que vamos a utilizar al momento de comunicarnos en el idioma o de querer comprender el idioma, ¿sí? Y yo te hago esta observación porque a veces aprendes español escuchando, no sé, algo de Argentina, menciono Argentina ahora, pero la misma palabra tiene otro sentido en México, ¿sí? Y no hablo de que diferentes significados, el vocabulario, no. Yo me refiero culturalmente. Tal vez en Argentina está bien decir esto y no pasa nada, pero en México está mal decirlo culturalmente, porque el pueblo es así, porque el pueblo no está acostumbrado a usar esos comentarios, esa forma de saludar, esa forma de bromear, un ejemplo. Entonces, siempre tenemos que considerar esas diferencias
culturales entre diferentes países. Ahora cuando tú viajas, por ejemplo, voy a decir un país, por ejemplo México, si yo viajase a China ahora, hay muchas diferencias culturales que no me permiten utilizar la forma de saludar que en México llego, ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? Así muy desinhibida. Si tú llegas a China, tú no puedes saludar de esa manera queriendo traducir todo tal cual como saludarías en México. Tú tienes que aprender que tal vez en China hay un cierto respeto por la gente y no tutean inmediatamente como en México. Una diferencia cultural que también puedo hacer, si yo te hablo de países diferentes, te voy a mencionar México y Colombia, que hablamos español, ¿sí? Colombia es un país que, bueno, esto lo he aprendido mucho viendo series. Me encantan las series o más novelas colombianas, ¿verdad? Me encantan. Y ellos cuando hablan usan mucho la forma de usted. Entre hasta parejas, a veces escucho entre marido y mujer, o novio y novio, usted. En México hablar usted es alguien muy lejano, es como, ¿dónde está la confianza? A tu pareja le hablas de tú todo el tiempo, no de usted, ¿sí? Y bueno, chicos, pues ya les compartí 6 tips, uno de pilón, como les dije. El primero tenía que ver con que siempre mantenga las diferencias entre los más de 20 países donde se habla español. Inclusive en aquellos donde no es un idioma oficial, por ejemplo Estados Unidos, que Estados Unidos tiene un español que se conforma de todos los países donde se habla español como idioma oficial. Vas a encontrar un español mezclado entre cubanos, puertorriqueños, mexicanos, tal vez chilenos, argentinos, españoles, de todo un poco, de tocho morocho decimos en México, de todo un poco, ¿no? Entonces mantén que siempre hay una diferencia entre los más de 20 países. No hay un español original. A veces dicen neutro. El español de México es neutro. Y miren que yo soy mexicana y me dicen, quiero aprender español mexicano porque es neutro. Chicos, el español neutro, yo creo que es un concepto que se le da, pero es un concepto muy extraño para mí. Es como decir un español perfecto, ¿verdad? Entonces, no. Más de 20 países. La segunda recomendación es que pronunciamos diferente en los más de 20 países. Pronunciación diferente de muchas consonantes. Atención con eso. La tercera recomendación o tip tiene que ver con el acento que se forma al estar en diferentes regiones y también en nuestras influencias. Ese acento también lo comparo mucho con la musicalidad de cuando hablamos. Algunos dicen, me gusta el español de México porque suena muy romántico. Ay, no me gusta el español de tal país porque suena muy golpeado, como si estuvieran enojados, qué sé yo. Entonces, ese acento es el conjunto de esa pronunciación y de esas influencias también que tenemos cada nación o cada región. La cuarta recomendación tiene que ver con las diferencias culturales que tenemos. Puedes tener diferencias culturales con otro país que no habla tu idioma, ahora más también con países que hablamos el mismo idioma. Yo te compartí, por ejemplo, México, tuteamos mucho. En algunas regiones de Colombia, lo que yo he escuchado, no, ellos usan mucho usted. Y es un ejemplo pequeño. La quinta recomendación o tip tiene que ver con la diferencia de vocabulario, de palabras, ¿no? Que en México le dicen fresa y en Argentina le dicen frutilla, ¿sí? Diferencia de vocabulario. Y la sexta recomendación, que no es menos importante, porque la sexta tiene que ver con la diferencia gramatical, que es lo que te enseñan en una escuela, en un libro. Entonces, a lo mejor alumnos dicen, yo voy a una escuela que me enseñan un español neutro, ¿verdad? Pero hasta en las escuelas donde hay un libro que te enseñan el español perfecto o neutro o con reglas, hay diferencias, ¿sí? Va a haber diferencias. Tú aprendiste así en el libro, en el examen para el DELE, para el CIELE, qué sé yo, aprendiste el español así. Y sorpresa cuando viajas a otro país que te das cuenta que no usan la forma verbal como la aprendiste, o ese modo del verbo. Pero bueno, chicos, yo espero que estas recomendaciones, estos tips o sugerencias les hayan ayudado. Como les dije, estas recomendaciones no son las clásicas que se dan de que estudia 5 horas al día, 5 minutos al día, o con mi curso, por ejemplo, ¿verdad? No, es algo que tienes que tener tu mente abierta a las diferencias entre los más de 20 países. Que por cierto, hablando de cursos, chicos, mi curso está abierto. Va a estar abierto todo el año, pero por tiempo limitado, solamente por tiempo limitado, están disponibles las 20 sesiones en mis grupos de conversación. No son grupos de conversaciones con 8 o 10 personas, chicos. No se puede hablar bien con 8 o 10 personas. Entonces son grupos muy limitados, por eso por tiempo limitado. Si tú te inscribes en mi curso ahora, que el link está en mi descripción o en mi bio, vas a tener derecho
primero que nada al curso de español completito, de A a la Z, de principio a fin, pero también a estas 20 sesiones, ¿sí? A estas 20 sesiones en mis grupos de conversación para asegurarme que estás conversando y no solamente estudiando solito español de la A a la Z, ¿verdad? Eso es lo que incluye el curso. Pero como bonus por tiempo limitado a las 20 sesiones, no dejen de entrar, mínimo chéquenlo. Tal vez les gusta, tal vez no, ¿verdad? Miren, aquí está mi perfil. Den clic aquí donde está el link de mi perfil. Y van a ver todo lo que está incluido, que está genial. Esto es, chicos, de verdad, una oportunidad que no pueden perder. Las 20 sesiones, así que únanse ahora. Chicos, hay más de 15 bonus, no solamente las 20 sesiones o el curso completo, que ya es genial. El curso completo es genial, pero las 20 reuniones de conversación valen mucho la pena. Y los otros bonus mucho más, porque son recursos, material académico que les va a ayudar durante este proceso de aprendizaje del español. Por aquí en los comentarios vi mucha gente que quiero aprender español contigo. Me encanta el español de México. Únanse a mi curso de verdad, porque por tiempo limitado no solamente está el curso. Van a tener esas sesiones, 20 sesiones de conversación conmigo y algunos grupos reducidos para poder hablar más y practicar el español y yo poder corregir y asegurarme que están conversando y no solo estudiando. No es un curso que tú compras ahora y tú solito, aunque es bueno. Yo tengo alumnos que ya compraron y están solitos estudiando, pero yo te recomiendo, para asegurarte de este español, ahora únete. Pero bueno, chicos, muy bien, pues les mando un saludote a todos. Espero que estén muy bien. Déjenme en los comentarios una vez más si les gustaría aprender alguna diferencia de vocabulario, por ejemplo, México con Argentina, México con Colombia, México con España, que yo voy a buscar entre mis colegas, entre mis amigos, para a ver si podemos hacer algo juntos, ¿de acuerdo? Escaline, un saludote. Aquí veo Houdiney. Escuchar canciones de Maná es buena recomendación, exactamente. Un saludo a todos, lindo fin de semana. Y pues ya regreso a clases yo esta semana. Entonces, si les interesa clases conmigo o unirse a mis 20 sesiones que están de promoción ahora de grupos de conversación, den clic en el link que está en mi bio, ¿de acuerdo? Un saludo, chicos, y no dejen de seguirme, ¿va? Cuídense mucho. Adiós. Bye, bye.